Arrancamos el programa en este jueves con un clásico de Ciudad U, que es la visita de Eduardo de la Cruz, el plebeyo ardiente que nos trae cine, libros, bueno, trae de todo. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, qué elegancia la suya también hoy, Y bueno, se viene la ola polar. Se viene mañana la ola polar, viene ¿no? llegando. Bueno, esta semana nos dio un poquito de respiro. El otoño en Córdoba es bonito. Bien, la verdad que sí. La ciudad es un caos. Sí, no, colapso. Complicado hoy bastante Complicado. la cosa. La Agradezco ciudad. que he llegado. Sí, sí, no, bueno. Hay que remar. Hicimos fuerza para que pueda llegar. Sé que hubo mucha gente complicada. Mucho complicación de tránsito. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta visita? Bueno, estamos en la semana del periodismo, de la comunicación. Día del periodista pasado, lo habrán 7 saludado, de junio, sí, igual para usted, hecho un todas saludo. las cuestiones, pero yo traje una película, no sé, yo le había pedido que usted me trajera. Hacemos ahí un duelo. Hacemos un duelo de películas que hablan un poco del periodismo y del oficio periodístico que el cine siempre ha retratado bastante bien. Pero yo elegí una que... ¿Qué eligió el plebeyo ardiente? 1999. Época, esta película la vimos en cineclubes, pues no se estrenó en cines en Córdoba. El Informante, de Michael Mann, de 1999, y que cuenta una historia muy interesante. Si uno la revisa ahora, tiene una vitalidad y una actualidad maravillosa. La sinopsis es que alguien que trabaja en una compañía tabacalera se quiere denunciar lo que hace esa compañía, es decir, que a la hora de armar los cigarrillos o de producir los cigarrillos se le incorporan sustancias adictivas en el procesado, y busca al noticiero o al espacio informativo más interesante, que es 60 Minutos, lo conocerá. Claro, usted, sí, el CBC, famoso 60 de la Minutos. CBC. ¿No? Bueno, Michael Mann estaba filmando una película, leyó este reportaje en Vanity Fair, una revista que en ese momento se dedicaba a hacer ese periodismo de investigación o nuevo periodismo, y le interesó filmar la película. La película va en torno de la relación entre el que va a denunciar y el productor ejecutivo de este programa, que es Al Pacino. Russell Crowe, Al Pacino. Ahí hay un duelo verbal interesante porque Mann, alguien que va a decir una verdad, y una emisora que se tiene que cuidar de un juicio que le va a venir de la tabacalera seguramente. Bien, ya dijiste los protagonistas. Entonces, Russell Crowe y Al Pacino. Y Al Pacino. En un duelo verbal y actoral muy interesante, y lo bueno de esta película les va a interesar a los que son especialistas en técnicas cinematográficas, son los encuadres. Ah, mira, ¿por qué? Y la fotografía, porque como es una denuncia, siempre hay muchos primeros planos, y el montaje y el encuadre hace hablar un poco a esos personajes, esa verdad que no se quiere revelar de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces apunta a la mirada de Russell Crowe cuando quiere denunciar algo que no puede llegar a decir, porque él está tratando de hacer una salida bastante elegante a la hora, porque se quiere ir de la empresa, digamos. Él se quiere de la empresa. Así que hay una fotografía y un encuadre y un montaje cinematográfico que no era de la época. Ajá. Y todavía hoy no es de la época, Michael digamos. Mann es un Entonces, gran director, Michael Mann hay que ver todo, hay que rescatarlo de alguna manera. Así que por eso le trajimos esta película, porque... Historia verídica esta, además, es ¿no una es cierto? historia verídica, hay un libro, hay un informe periodístico, y la película hoy adquiere vitalidad porque es a la hora de denunciar cuáles son los efectos de la denuncia y de la verdad, y fundamentalmente habla también para nosotros los periodistas qué efectos tiene al interior de un medio de comunicación. Vos tenés esta información, ¿estás capacitado para darla? Y ahí está el personaje de Al Pacino, que es el productor ejecutivo, no es el conductor del programa, es el productor ejecutivo que negocia también lo que va a salir al aire. Por eso Michael Mann habla de ese tema, no va a haber el caso. Está bueno porque los productores son lo más importante que tienen los programas de televisión, más allá de los que ponen o no la cara. Es el que intermedia entre los jefes y lo que va a salir al aire. Entonces hay que ver esta cuestión porque no es moco de pavo, ¿no es cierto? Bien. Yo elegí una película del 2009. A ver cuál es. Elegí uno que se llama Las sombras del poder o Los secretos del poder, así se llamó. Si uno lo va a ver a la traducción en español, en latino, o si se quiere, para la península ibérica. Me gustó esta película, y ¿por qué la elegí en todo caso? Porque no está habitualmente dentro de las películas seleccionadas cuando se habla de periodismo, porque es ficción esto, pero cuenta una historia muy interesante que pasa en la prensa. Resulta que hay un congresista, que vendría a ser como un diputado nuestro, que es la estrella en ascenso de la política, que va denunciando negociados del Ministerio de Defensa con algunas contratistas privadas. Es como el chico estrella de la política. ¿Qué pasa? Aparece muerta su secretaria, que además era su amante.
Y él es muy amigo, su amigo íntimo, es un periodista del Washington Globe que también es Russell Crowe. Porque compartimos protagonista. Compartimos protagonista. No estuvo guionado. Claro, no estuvo, es casualidad nomás. Bueno, Ben Affleck es este congresista en ascenso que se encuentra con este incidente, ¿no? Que aparece primero como un accidente, la muerte de su secretaria y además su amante, y este periodista que tiene esta cuestión de tener que contar el caso, por un lado, por otro lado, la amistad que tiene con el congresista, y empieza a investigar que en realidad no se trataría solamente de una denuncia que hizo, en todo caso, el congresista y un accidente en el metro, sino que hubo una persona que la estuvo siguiendo a esta chica, y después no quiero contar algunas cosas más, porque el argumento se enrieda mucho en la historia del congresista, su amistad con el periodista, esto de la amistad es con las fuentes, viste que a veces es polémico también, claro. Y la pareja del congresista, que también es muy amiga del periodista. Bueno, hay que ver entonces. No la tengo en las listas de películas de periodismo. Búsquela porque La sombra del poder, Ben Affleck, Russell Crowe, Kevin McDonald dirige. Está Helen Mirren. Y está Helen Mirren como directora del periódico El Washington Globe. Porque acá en estas películas, este tipo de películas, hay que ver bien esto, los productores ejecutivos en el caso de la televisión y la radio, o los directores de periódicos. Cumplen un rol fundamental. Ese papel está buenísimo ahí en el Helen Bueno, la anoto para verla en el fin de semana. Sí, se queda, ¿no? Me quedo porque traje un librazo y vamos a seguir hablando de periodistas, comunicación. Polémica plebeya en un ratito nada más. Dale. Y en esta nueva temporada de Ciudad U con Eduardo de la Cruz con el plebeyo también tenemos un momento para la coyuntura mediática. Vamos a ver un tape. Te traigo un tape. Me trajo una perlita de lo que pasó estos sobre días en un canal de noticias en La Nación. Pasaba esto con Carolina Lozada y los periodistas que estaban allí en el lugar. Mira. Hay gente que habla 45 minutos. Yo digo, ¿cómo a alguien le puede gustar hablar 45 minutos seguidos? Es un embole. Y además nadie presta contenido. Nunca puede tener tanto contenido a los 45 pero minutos. Nadie le presta atención a Yo se los digo, mira, la labor parlamentaria, yo les digo, a ver, podemos acortar los tiempos de la exposición de cada uno, porque ¿a quién le interesa escuchar a alguien durante 45 minutos? Para mí es título y bajada. Bueno, una diputada que hace esta expresión en un canal de noticias. ¿Qué le pareció? La diputada fue periodista. Fue periodista, sí, en Rosario. Que hablar 45 minutos está mal en la Cámara de Diputados o en algún lugar, ¿no es cierto? Bueno, trajimos esto porque sucede muy a menudo en la televisión cotidiana, en la de aire, en los canales de noticias, a lo que denominamos siempre panelismo, el panelismo contemporáneo, que es esta cosa de hablar arriba del otro, de gritar, cero información, cero contexto. Y en la Semana del Comunicador y del Periodista me parecía importante traer esto a la palestra, porque cada vez necesitamos un periodismo de argumentación, de datos. Y una cosa, ¿no? Esta mujer que es diputada dice que le parece una locura que hable 45 minutos una persona en la legislatura. Digo, si van a sancionar leyes, uno imagina que las tenés que explicar, las tenés que fundamentar de una manera que sea, aparte de que sea creíble, también que tenga datos al respecto. Y si no, en cualquier clase que uno concurre en la facultad o inclusive en el primario y secundario, y sí, hay 45 minutos de exposición, pero es lógico, me parece, Edu, digo, criticar una exposición de 45 minutos, a veces está dando cuenta esto de, creemos que la economía del lenguaje puede ser más útil cuando en realidad nos está ocultando a veces información, pero además también embrutece la discusión y en una y el Cámara diálogo. de Diputados donde la política debe argumentar y debe discutir. Ayer estuvimos con una sesión yo tengo larga 2 sobre horas, un tema. 3 horas, me parece una locura. 1 hora, pero 45 minutos de alguien que exponga. Estaban como locos los muchachos. Y el periodista que le dice, no, tiene que ser más Johnny corto. Viale, Digamos. Tenemos que... Terminamos siendo TikTok en estas cuestiones. Título y bajada, mamá mía. Bueno. ¿Sabes qué es la política del clickback, no es cierto? Esa cosa de el título, que después en la nota no te dicen absolutamente nada, pero que tiene que vender. Me parece que hay ciertos espacios en la vida social que hay que desarrollar, que hay que argumentar. 40 minutos está bueno para vos ahí te enterás si la persona que está hablando tiene una idea o tiene una hipótesis y argumenta. Y ese es el dato, ¿no? Porque también podés medir la capacidad de alguien si tiene esa posibilidad de hablar. No digo guitarrear, pero hablar 45 minutos, ¿no? Exactamente. Supuestamente le tenemos que pedir que sean mejores aquellos que vayan a ocupar justamente esos espacios. Hay que tenerlo en cuenta porque se viene prontamente un año eleccionario donde van a aparecer estos personajes que van a pedir el voto y tienen que dar sustento. Pueden saber hablar y
Lozada argumentar y te hace desarrollar. un acto político de 5 minutos, ¿eh? 5 minutos. Te hace 10 actos por ahí. Exacto, De es para nada. subirlo a las redes. Claro, lo sube a las redes. Bueno, esta mujer que es diputada, ¿no? Por Juntos por el Cambio de la provincia de Santa Fe. Así es. ¿Mm? Bueno, ¿se queda un rato más? Sí, porque tengo un libro que se lo voy a prestar ¿Sí? cuando lo termine de leer. Hoy mucho periodismo y de periodistas. Va también el momento plebeyo. Nosotros vamos con WOS. ¿Le gusta WOS a usted? Sí, está muy de está de No, moda, está buenísimo. está Estuvo de hace moda. poco en la Plaza de la Música, la rompió. En este video está con Catriel y canta Niño Gordo Flaco y es un temazo. Pausa, ya venimos. Con la banda de Cure les damos la bienvenida a este último bloque de Ciudad U y ahora con Eduardo de la Cruz, un momento que nos encanta, que es la recomendación literaria plebeya de la semana. Y le traigo un libro que ha aterrizado hace poco Lo tengo en acá entre mis Córdoba. manos, pero lo lindo es ver cómo usted está produciendo la imagen del Mire libro. dónde- un día se lo hago en vivo desde Vamos ese a ver lugar. ahora porque usted me presenta el libro desde escenarios de la ciudad de Córdoba. Mire que el otoño cordobés es lo más lindo y ahí Este- estamos en el Paseo de las Artes. Y Ah, hoy- Paseo de las Artes es acá, el ¿no? Paseo de las Artes, sí. Mirá, foto plebeya para contarnos qué nos trajo. Oscar Martínez, Los muertos y el periodista, es un Oscar Martínez, homónimo del actor, por supuesto, un periodista salvadoreño, que durante 15 años sigue siendo jefe de redacción de la revista El Faro, una revista muy interesante de este periodismo de investigación nuevo, y en este libro hace como un raconto de esos 15 años, y para hablarnos de la violencia, cómo hemos normalizado la violencia, la muerte, fundamentalmente tiene telón de fondo a Centroamérica y algo terrible o endogámico en América Latina, que es el narcotráfico. Tal cual, bueno, ahí en Salvador está la Mara Salvadoreña, ¿no? Exactamente. Estas Los bandas pandilleros criminales, y la todo lo demás. pandilla. Entonces, él a lo largo del libro, es un libro de crónicas, Acá lo tengo, mira, acá lo toma 3 Acá muertos está. a lo largo de su cobertura y se confronta él mismo en su trabajo de reportero, cómo fue, y empieza a hacerse preguntas. Es muy interesante el libro. ¿Es en formato crónica? En Edu? formato crónica, en un periodismo más autobiográfico, si vos querés, da datos, pero no vas a encontrar casos periodísticos, sino de la manera en que hemos normalizado ciertas cuestiones. Viste que en la tarea periodística a veces te da lo mismo una cosa que la otra, vas por acá y demás. Entonces él dice, esto no debe sucedernos nunca. ¿Sí? Entonces me parece como piola, interesante. ¿Me lo va a leer prestar esto. para Se leer lo después? estoy terminando de leer porque Termínelo, además termínelo. es como un descenso a los infiernos, porque ya al 20º muerto que ves es lo mismo. Claro, también hay Entonces- una cosa que pasa que uno, no sé si es la insensibilidad que genera después la repetición. La falta de sensibilidad. La falta de Entonces sensibilidad. esa es la cuestión. Y empieza a seducirte el trabajo periodístico porque dice que la curiosidad es un animal que no se sacia nunca. Entonces Qué linda esa te frase. dormís un rato, pero te levantas y te preguntas, ¿qué comemos hoy? La curiosidad. Es el trabajo del periodista. Qué Entonces bueno nunca lo abandonás. eso. No lo abandonás porque es esa adrenalina todo el tiempo. Está bueno, Edu, porque recién hablábamos de ese panelismo, ¿no? Que esto que te quiere decir, no hablemos mucho, sintético, vacío de contenido, que es un periodismo, pero también reivindicamos este periodismo. Y un periodismo hecho en Latinoamérica que es muy interesante. La revista El Faro además es un medio de comunicación autogestionado e independiente, que esta semana también se habló un poco de los medios independientes Sí, con la pauta claro, el tema de la pauta oficial, y demás, ¿no? porque el 1% de la pauta oficial va a los medios autogestionados, imagínate vos. Entonces, es complicado hacer ese tipo de periodismo. Y es con esa curiosidad y con ponerse el periodismo al hombro, digamos. Entonces, Bien. es un libro que ha llegado a Córdoba hace muy poco y lo recomiendo para todo el que haga prensa y periodismo y para los estudiantes de comunicación. Edu, muchísimas gracias por esta visita. Hoy con un eje muy lindo que es el tema del periodismo. Nos encontramos dentro de 7 días. Tengo una propuesta para la semana que viene, ¿Sí? así que espero que me cumpla. Usted sabe que yo lo sigo. Tiene Si- que venir deportivo Deportivo y a la moda. y a la moda. Lo haremos, claro que sí. Ahí veremos. Gracias, Edu. Nos vemos.